Muy bien, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de consideraciones sobre el flujo de aire y mecánica, que son las que se tienen en cuenta en la filtración química o en el manejo de aire para poder dimensionar un equipo de nuestra compañía, ¿de acuerdo? Como muchos de ustedes tienen bastante conocimiento en lo que tiene que ver con aire acondicionado y también flujos de aire, les agradezco si me pueden ayudar a complementar, ¿de acuerdo? Esta presentación ya está en la carpeta. Esta presentación se llama Mechanics, ¿de acuerdo? Para quienes quieran accesar a ellas. Si tienen algún inconveniente, me lo hacen saber, por favor. Hay varios conceptos importantes que yo considero apropiado conocer. Por supuesto, hay otros factores adicionales en el diseño de sistemas de aire acondicionado y de equipos, pero por lo menos si nosotros entendemos por qué estamos teniendo en consideración estos factores, pues vamos a ver también, vamos a tener claro qué información debemos consultar o qué cosas podemos preguntar, además de la lista de chequeo y los parámetros que ya hemos verificado para poder dimensionar un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en las consideraciones que vamos a tener en cuenta y que vamos a repasar un poco hoy, lo primero que vamos a ver es flujo de aire o cantidad de aire, que normalmente estamos considerando en pies cúbicos por minuto por el sistema dimensional que utilizan en los Estados Unidos, básicamente, pero también en muchas aplicaciones nuestras siempre se habla de o metros cúbicos por hora o pies cúbicos por minuto, pero es muy fácil hacer la transición de un sistema al otro. Vamos a ver la velocidad de fase en pies por minuto y esta velocidad de fase del aire también la vamos a relacionar con la velocidad del aire a través de la media y ya vamos a ver en nuestros equipos cómo se presenta la media para poder dimensionar las condiciones de caudal, presión diferencial y caída de presión, sistemas que son pasivos o activos o sistemas que tienen ventiladores o no tienen. Profundidad de la media, vamos a ver un poco qué es lecho profundo y qué es lecho delgado, velocidad y tiempo de residencia y a partir de ahí poder entender las eficiencias de los sistemas. Cuando nosotros hablamos de HVAC, en HVAC estamos hablando principalmente de movimientos de aire o sistemas de aire acondicionado. Hay unos factores básicos que nosotros tenemos que tratar de entender. En primer lugar es el aire externo o el aire de presurización, es cuánta cantidad de aire estamos alimentando en un sistema. Aire de suministro, aire de retorno y recirculación, aire de exhausto y distribución del aire. Esto lo vamos a tratar de desarrollar un poco más en los próximos minutos. Están los cambios de aire por hora. Esto nos va a permitir hacer una selección básica de los equipos y pues una vista general al final de la presentación de cuáles son los equipos que si ustedes lo consideran apropiado, en otra sesión los podemos desarrollar o nos podemos apoyar en Purafil Academy cuando tengamos los accesos. La cantidad de aire, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, está dimensionado en la mayoría de los documentos de Purafil, por no decir que en todos, en pies cúbicos por minuto. La velocidad de aire, V, está expresado en pies por minuto. El, a, la fa, el área está expresado en pies cuadrados. Y con estos, si nosotros de estos tres valores tenemos al menos dos, el tercero puede ser calculado. Y estos tres factores constituyen el pilar base para nosotros poder dimensionar las necesidades de los equipos para cada uno de los sistemas. Como yo les comentaba, si nosotros tenemos dos de estos tres factores, podemos calcular el tercero y aquí hay dos ejemplos. Si nosotros podemos tener el área y podemos tener la velocidad de fase, vamos a poder calcular el caudal total. Y esta velocidad que estamos hablando en pies por minuto, dependiendo del tipo de sistema que estemos utilizando para presentar la media, ya la velocidad fase está definida. Esta velocidad de 500 pies por minuto es la velocidad estándar del aire cuando atraviesa un módulo PK12, para que ustedes lo tengan presente. Ya lo vamos a ver un poco más. Por eso la conocemos.
Si nosotros en un sistema queremos utilizar un PSA o entendemos que a partir de las condiciones de caudal y de la cantidad de contaminantes, el equipo opcionado es un PSA, si nosotros utilizamos módulos PK18 o PK12, vamos a poder determinar cuántos necesitamos para poder dimensionar un sistema. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. En este caso, nosotros tenemos el caudal y el área y podemos calcular la velocidad fase, como ustedes pueden ver en el ejemplo siguiente. Estamos hablando entonces, ya les he mencionado varias veces la velocidad fase y la vamos a enfrentar contra la velocidad media. Cuando nosotros hablamos de velocidad media, estamos hablando de la cantidad de caudal o la cantidad de pies por minuto, de pies cúbicos por minuto, por filtro, ya sea un módulo o sea un scrubber. Un scrubber, recuerden que es como el que es tipo tanque, que no utiliza módulos. Y se divide por el total del área de la media química que estamos hablando. ¿De acuerdo? Dependiendo de la velocidad, va a ser la eficiencia del sistema que nosotros queramos utilizar. Nosotros hemos hablado que la reacción, la absorción química o el fenómeno de chemisorption es un fenómeno instantáneo, irreversible, que se da a nivel superficial de la media química, ¿de acuerdo? Pero entre más tiempo tarde el aire por pasar a través de la media y a través de sus poros, pues el sistema es más eficiente porque va haciendo esta reacción en mayor cantidad. Cuando nosotros tenemos velocidades medias o velocidades muy altas, pues como les acabo de decir, nos puede afectar el performance o el desempeño de la media química que estamos utilizando. Como les comentaba, un módulo PK12 tiene una velocidad o admite hasta una velocidad de 500 FM para poder hacer apropiadamente la reacción química, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos 4 de estos módulos, cada módulo de esto es un pie cuadrado, si nosotros tenemos 4 de estos módulos, vamos a tener 125 pies por minuto, ¿de acuerdo? Que es la velocidad media para ese módulo, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que un módulo PK12 está compuesto por 2 unidades. ¿Alguien ha visto los módulos PK12 físicamente o todavía no? ¿Que parece un cassette negro de plástico? Sí, Bueno, yo sí. ok, estos módulos, yo les estoy diciendo que un módulo está compuesto por 2 unidades. Es como si un gran rectángulo lo hubiéramos dividido por la mitad. Básicamente, por lo único que se hace esta división es por condiciones de seguridad industrial, porque es más fácil transportar medio módulo para subirlo por unas escaleras o instalarlo en un equipo que instalar un módulo completo, ¿de acuerdo? Pero tengan en cuenta que si ustedes miden un módulo PK12, les van a llegar 2 de estos cassettes negros, ¿de acuerdo? Fíjense, bueno, hubiera podido explicar esto más fácil con este slide. Si ustedes se dan cuenta, ustedes ven como si el módulo estuviera dividido en 2 secciones y cada sección tiene una forma tipo B corta o V. ¿Se fijan? Y el flujo de aire va de derecha a izquierda, como ustedes pueden ver en la flecha que está en la parte inferior que dice Airflow. Los módulos tienen esta distribución precisamente para poder tener más área disponible para poder hacer este intercambio de aire. Y por eso la velocidad estamos hablando que es de ¿cuánto? 125 FPM, dijiste. 500, en el caso de los PK12. Si yo le amplío un poco más en este plano, señor. El caudal, 500 te refieres al caudal, CFM. No, FPM, pies por minuto. Vamos a confirmarlo acá. Acá. 500 FM, tienes toda la razón. Perdónenme, yo también tengo fallas en estos conceptos y vamos a estudiarlos todos al tiempo. Entonces, repito, un módulo PK12 puede manejar un caudal de 500 FM para tener una velocidad media de 125 pies por minuto. Y lo vamos a ver acá. Aquí dice características de flujo de aire y aquí me muestra la velocidad del ducto en pies por minuto. Y me va a decir cuál es el caudal que puede manejar y cuál es la caída de presión que tiene cada uno de estos módulos. Ahora bien,
Cuando nosotros estamos hablando que un módulo está compuesto por dos partes y cada parte de estas, como vimos en el cálculo, tiene una velocidad de 125 pies por minuto, cuando tenemos el módulo completo tenemos 250 pies por minuto y un caudal de 500 CFM, como lo ven aquí en el cuadro. Sé que me confundí un poco, pero ¿quedó un poco más claro o lo repetimos? ¿Me cuentan, por favor? ¿Quieren que lo repitamos o seguimos? Esto es un dato de fábrica, es un dato que siempre va a ser igual, ¿de acuerdo? Voy a tratar de ampliar un poco la tabla, igual está en la presentación. Entonces, fíjense, donde dice características del flujo del aire. Velocidad de ducto en pies por minuto, me dice que son 250 pies por minuto, porque estamos hablando de un módulo completo, ¿de acuerdo? Si yo tengo un módulo completo con una velocidad de ducto de 250 pies por minuto, el caudal que me puede manejar a través del módulo completo son 500 pies cúbicos por minuto, CFM. Y asimismo aquí me indica cuál es la caída de presión, ¿de acuerdo? Esto es independiente de la media química que haya dentro del módulo. Yo les he comentado que la media química de Purafil está hecha en pellets de más o menos 1/8 de pulgada de diámetro con unas porosidades controladas y asimismo la caída de presión no se da en los módulos de, bueno, una caída de presión que vaya aumentando en el tiempo que yo pueda medir con un manómetro porque los poros no cambian, porque es una reacción química, no es atrapar particulado. Entonces es independiente del tipo de media química que yo utilice, siempre tengo estos datos como están. ¿De acuerdo? Bien. Presión diferencial contra caída de presión. Perdón un segundo que tengo un mensaje por el chat. Listo. Era ampliar la tabla, ya la amplié un poco. La presión diferencial se define típicamente como la diferencia en presión, que es una medida relativa de la presión con respecto a la atmósfera que los circunda. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco más de presión diferencial durante nuestra discusión. Bueno, esto ya lo hemos comentado en otras presentaciones. Entonces, lo que yo entiendo como presión diferencial es la diferencia que existe en la presión del sistema con respecto a la presión de la atmósfera que estamos trabajando. La caída de presión es un término usado para describir la disminución en la presión desde un punto hasta otro punto aguas abajo o siguiendo la dirección del flujo de aire en el ducto. Cuando hay mucha caída de presión indica que hay mucha resistencia al flujo del aire y el sistema puede tener aprietos en el proceso del aire. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de equipos hablamos que podemos medir las caídas de presiones en el prefiltro y el filtro final, ¿recuerdan? Porque como los filtros finales y el prefiltro están haciendo retenciones de partículas, en la medida en que el filtro va reteniendo partículas y se va saturando, pues se van obstruyendo las porosidades de estos dos filtros, que son de partículas. Ojo, no es la media química. En la medida en que se obstruyen estas porosidades, pues a ver, va a haber una caída de presión mayor porque hay una mayor resistencia al flujo. Por eso es que esos indicadores se instalan para que cuando la presión empieza a aumentar y se están saturando los filtros, sea tiempo de reemplazarlos. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay, por ejemplo, lo que yo les estoy comentando de los filtros de partículas. Si nosotros tenemos una retención de estas partículas y se van a ir saturando en el tiempo, la presión va a incrementar para yo tener que darme cuenta que está saturado el filtro y lo debo cambiar. Bueno, este es el cuadro que nosotros ya vimos, es el mismo esquema del módulo PK12, pero es importante porque dependiendo de las velocidades que yo puedo manejar del aire y del caudal que yo estoy encontrando o que necesito para cierta aplicación, es la forma como yo voy a seleccionar el equipo. ¿De acuerdo? Dependiendo de la caída de presión y de los caudales de aire que pueda tener un sistema de aire acondicionado que ya está instalado,
nosotros podemos calcular si el equipo es pasivo o no pasivo. Pasivo es cuando no tiene un equipo adicional que me ayude a compensar la caída de presión que se da dentro del equipo de Purafil. Cuando nosotros tenemos una línea de aire que tiene el caudal suficiente para poder administrar o poder sobrepasar la caída de presión que supone el sistema, no tenemos necesidad de incluir un ventilador, ¿de acuerdo? Para que me ayude con el flujo de aire a través del equipo de Purafil. Pero el sistema de aire acondicionado necesita o no es suficiente para manejar esa caída de presión, nosotros tenemos que compensar el flujo de aire dentro de nuestro sistema. Y a partir de las velocidades del aire que puede tener a través de la media química y de los filtros, se decide si es un ventilador y de cuánta capacidad. Normalmente, ustedes se han dado cuenta que los equipos de Purafil vienen definidos por CFMs. Para 100 CFMs, 200, 300, 1000 CFMs, 2000 o 20.000, y dependiendo de la resistencia al flujo conocida en la media química, a partir de las velocidades de fase, nosotros podemos entender qué tamaño de ventilador estándar podemos usar. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien, voy a continuar entonces. Aquí simplemente lo que nos muestra es las curvas de los ventiladores, dependiendo de lo que nosotros necesitamos para poder diseñar. Esta parte normalmente la maneja el departamento de ingeniería cuando nosotros tenemos algún requerimiento. Ellos mismos, al nosotros decirle cuáles son las condiciones que estamos encontrando en una aplicación, nos recomiendan si el equipo debe ser activo o pasivo, ¿de acuerdo? Si debe tener ventilador o no. Muy bien. Profundidad profundidad del lecho químico o de la media que nosotros vamos a tener en un equipo contra velocidad y tiempo de residencia. Yo les comenté eso hace solamente un par de slides atrás. El tiempo de residencia es el tiempo que toma el aire para atravesar una distancia equivalente al espesor de la media química sin tener en cuenta la resistencia de la química a través de la cual se mueve. ¿De acuerdo? En términos generales, es el tiempo que va a tomar el aire de pasar del punto A al punto B, siendo A el inicio de la media química o del módulo y siendo B el final. ¿De acuerdo? Este término es generalmente usado en el contexto de tiempo de residencia superficial. Recuerden que es el contacto que tiene el aire con su velocidad a través de la media química, que es calculado a partir de la base del volumen de media que nosotros vamos a tener y el flujo volumétrico, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo vamos a ver un poco más. Ahora, de esto lo hemos venido hablando. Entonces, si nosotros tenemos unos tiempos de residencia, unas velocidades de aire con la que yo puedo determinar unos caudales, pues fácilmente yo puedo ver a partir de ese caudal cuál es el tiempo que va a tomar el aire de pasar de un lugar al otro. ¿Cuáles factores me determinan la eficiencia del equipo que yo estoy utilizando? Primero, aquí estamos hablando de la profundidad de la media química. Nosotros tenemos equipo de lecho delgado y de lecho profundo, que es thin bed contra deep bed. Y ya lo vamos a ver un poco más. Las velocidades, que son las velocidades de fase o las velocidades que he mencionado, que es la que tiene el aire para atravesar en nuestros sistemas, van de 100 pies por minuto a 500 pies por minuto. Ya lo vamos a ver porque eso también nos determina el tiempo del equipo. El tiempo de residencia, más o menos que se suele manejar en las medias de Purafil, es menor a 0.12 segundos hasta 1.8 segundos, ¿de acuerdo? El tiempo en que yo quiero que la media que el aire atraviese la media para que haga el proceso de semisorption. Esto me va a determinar cuál de los dos sistemas elijo. Hay algunos equipos que tienen unas configuraciones diferentes para poder tener bypasses de aire. Esto es dividir un gran flujo de caudal por dos caminos para poder tener mayor eficiencia de la media. Y por supuesto, pues buscamos que el sistema tenga una posibilidad de mantenimiento
bastante fácil, ¿de acuerdo? Entre menor cantidad perdóname, menor cantidad de las piezas móviles que tenemos dentro de cada uno de los equipos. Entonces, así las cosas, nosotros tenemos diferentes factores que me van a determinar el diseño de los equipos, desde los caudales que estoy manejando, las velocidades que voy a tener para poder definir los tiempos que va a estar el aire en contacto con mi media, y además de eso yo debo tener en cuenta si yo voy a presurizar una sala, si voy a recircular aire, si necesito eh, tener un efecto de exhausto de este aire a la atmósfera luego de que sea filtrado, y cómo voy a distribuir mi aire en cuanto a cambios de aire por hora en cada una de las salas. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este momento. En un sistema básico de aire acondicionado o de movimiento de aire, nosotros tenemos un ingreso en donde primero hay un filtro del aire exterior, donde vamos a venir a una unidad de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Esta unidad de aire acondicionado, luego de un filtro adicional, me va a entrar al espacio que yo quiero enfriar. Y luego ese aire que yo estoy enfriando, lo voy a botar a la atmósfera o lo voy a recircular de alguna forma en la que pasa por dos filtros adicionales, ¿de acuerdo? Hemos mencionado el cambio de aires por hora. El cambio de aires por hora me indica la cantidad de aire que yo tengo en un área y cuántas veces yo puedo desocupar ese volumen de aire y volverlo a llenar. Entonces, este cálculo se usa de forma amplia, impacta la cantidad general de aire, teniendo en cuenta que entre más veces el aire es cambiado, hay más potencial para poder hacer la reducción de contaminantes en el espacio confinado o en el aire filtrado. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago un cambio de aire, estoy forzando a todo el flujo de aire que pase de nuevo por los filtros, ya sea por filtros de partículas o por filtros químicos, ¿de acuerdo? Y la norma me indica que yo debo estar refrescando el aire de las salas, ¿de acuerdo? Más allá de hacer una recirculación interior para yo poder filtrar el aire, yo también tengo que, de vez en cuando, empezar a introducir nuevo aire del exterior para poder hacer una filtración más eficiente y unas corrientes de aire más eficientes. Por ejemplo, cambios de aire por hora para un salón que ya tiene un sistema de aire acondicionado. ¿Qué información necesitamos? Y es muchas veces la información que yo les he pedido cuando tenemos alguna aplicación nueva. Entonces, nosotros necesitamos el volumen del espacio que yo quiero acondicionar, ¿de acuerdo? Y básicamente este volumen es fácilmente deducible, pues a partir del área por la altura de la sala que yo quiero filtrar para que me dé un valor en pies cúbicos. Entonces aquí tenemos la longitud por el ancho por el alto. Y como ya tenemos un sistema de aire acondicionado como el que estamos viendo acá, nosotros el caudal del aire nos lo entrega el sistema actual. Por eso dice alguien que ya tenga un sistema de aire. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos 2000 pies cúbicos por minuto y si lo dividimos en una hora, tenemos que son 120,000 pies cúbicos por hora, ¿de acuerdo? Si nosotros dividimos el volumen en esta cantidad, vamos a encontrar si nosotros dividimos el caudal de aire por hora en este volumen, en esta cantidad que nosotros tenemos desde el principio, vamos a ver la capacidad del sistema de hacer los cambios de aire por hora. Y aquí hay un ejemplo. Si nosotros tenemos una sala que tiene 25 pies por 50 pies por 8 pies para poder determinar el volumen, y tenemos que tiene un caudal de 2000 CFM, vamos a ver cuántos cambios de aire por hora. Simplemente los 120,000 pies cúbicos por hora, que es la cantidad de aire que me suministra el sistema en 60 minutos, dividido entre el volumen, me va a dar que este sistema específico tiene 12 cambios por hora. Es una multiplicación sencilla. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Roger, Señor. sí, por ejemplo, ahí básicamente estamos hablando de el aire que está ingresando a la sala. Sí. Ese recambio de aire que, bueno, según las cuentas nos da 12 cambios por hora, infiere que tenemos un sistema también de extracción de aire, ¿cierto?
Normalmente hay unas circulaciones, de acuerdo, porque nosotros tratamos de inflar como un globo o como una bomba, un salón de estos, pero ese aire también tiene unas salidas naturales o el sistema puede tener también unos exhaustos para poder remover el aire de la sala. Sí, señor. Ok, dices que puede ser de las dos formas. Puede que no Sí, exista un sistema de extracción, sí, que sea, por ejemplo, cada vez que se abren las puertas, que se va evacuando el aire, no sí. sé, qué sé yo. O sí puede existir un sistema de extracción con una bomba o un motor igual que esté extrayendo el aire. O simplemente unas ventanas para que el aire pueda fluir, ¿de acuerdo? Ok, Ahora, esto fue en el caso en donde ya hay un sistema que está entregando un caudal de aire, ¿de acuerdo? Si nosotros lo vamos a ver para un nuevo salón que también tiene un sistema de aire acondicionado, la información es la misma, ¿de acuerdo? Y a partir de acá podemos determinar cuánto caudal de aire nosotros necesitamos. Entonces, otra vez, necesitamos el volumen y también podemos decir, caramba, es que yo necesito que en esta sala haya un cambio de 25 cambios de aire por hora, dependiendo de la densidad del equipo. O yo solamente necesito 8 cambios de aire por hora. Es simplemente modificar un poco la tabla a partir de los datos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos que en esta nueva sala, como va a haber una sala de control, y nosotros tenemos un volumen y quiero 25 cambios por hora, es fácilmente deducible el total del caudal del aire que nosotros necesitamos para esta nueva sala, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo, un ingeniero de aire acondicionado quiere tener 25 cambios por hora en un salón que él está diseñando. Las dimensiones del salón son estas. ¿Cuántos CFM necesitamos? Y según el ejemplo, necesitamos un equipo que pueda manejar 60.000 pies cúbicos de aire por minuto. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, estamos buscando siempre lo mismo. Tenemos un volumen y tenemos un caudal de aire o cuántas veces necesito que haya cambios por hora en las salas. ¿Alguno de ustedes que trabaja en aire acondicionado puede agregar un poco más a esto o está de acuerdo con lo que hemos comentado hasta ahora? ¿O seguimos simplemente? Voy a seguir un poco más, ¿de acuerdo? Para ver si esto nos clarifica un poco más la situación. Puede parecer que hay alguna matemática, pero si ustedes se dan cuenta es una matemática sencilla y básicamente se construye a partir de los datos que siempre estamos preguntando. Siempre estamos preguntando, hey, ¿tienes un sistema de aire acondicionado que ya maneje un volumen de aire? Primero. Si lo tienes, dame el caudal. Y si no lo tienes o no conoces el caudal, por favor me indicas el volumen de la sala, más o menos en área por altura, para yo poder definir cuánto aire necesito y a partir de ahí lo calculamos. Entonces, del ejemplo anterior, nosotros encontramos que para ese volumen de la sala, para tener 25 cambios de aire por hora, nosotros vamos a necesitar 60.000 pies cúbicos por minuto. ¿De acuerdo? Y podemos hacerlo al contrario. Miren, si nosotros tenemos 60.000 pies cúbicos de aire que deben llenar 25 veces una sala en una hora, el volumen total de aire necesitado va a ser de una cantidad importante. ¿De acuerdo? Y nosotros podemos a partir de acá tomar todo el valor del aire que nosotros estamos utilizando y lo dividimos en los 60 minutos, es simplemente para validar que la información que nosotros estamos encontrando es coherente. Él está haciendo el cálculo al contrario para darse cuenta que él cada 2.4 minutos llena la sala, lo que le corresponde a 25 cambios de aire por hora. Simplemente una confirmación de la misma multiplicación anterior. El flujo del aire volumétrico, aquí lo vimos, tenemos un volumen total del salón por el número de aires por minuto, perdón, por el número de cambios de aire que tiene la sala en 60 minutos, que son los 25 cambios que estamos viendo. Eso se llama el volumen, el flujo de aire volumétrico. Así las cosas, cuando nosotros vamos a seleccionar un equipo, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la caída de presión para ver que el equipo pueda yo definir si es un equipo pasivo o activo, ¿de acuerdo? El tiempo de residencia para poder garantizar
que con la velocidad que lleva el aire tiene el tiempo suficiente atravesando la media química para hacer todo el proceso de absorción química. También definimos si necesitamos ventilador o no, o si necesitamos un equipo activo y pasivo, como lo comenté al principio, a partir de las caídas de presión y de los tiempos que tenga el flujo de aire en los ductos o en el sistema que estamos considerando. Aquí viene enseguida el flujo de aire, como lo estaba comentando. El área que va a atravesar el aire que nosotros estamos viendo para que sea suficiente para abordar todo el caudal. Los cambios de aire por hora y a partir de ahí definir si estamos hablando de equipos de equipos con media química de lecho profundo o de lecho delgado y la velocidad de fase. Esos son básicamente los factores con los que puede el equipo ser dimensionado. ¿De acuerdo? Voy a seguir aquí un poco más. Ahora bien, ¿qué nos hace entender qué es un lecho profundo o un lecho delgado? Es cómo presentamos la media para que sea atravesado por ese caudal de aire a esa velocidad. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto físico o desde simplemente la cantidad de media que yo puedo ver, si ustedes se dan cuenta en estos filtros que están dentro de un marco, pues la cantidad de media química es más limitada. Por ejemplo, el Purafilter, que es la tela no tejida que tiene media química adentro, es un lecho delgado, pues porque tiene un espesor, como ustedes lo pueden ver acá, que es de 2 pulgadas o 4 pulgadas en el mejor de los casos. Y el Puragrit, que es el que está a la derecha, que ustedes recuerdan, que es la matriz de carbón, que tiene una forma como una colmena para que el aire atraviese, pues también es un lecho delgado físicamente. Los módulos, como ustedes se dan cuenta, recuerdan que el flujo del aire es como si fuera atravesando desde el vértice de la V hasta el lado exterior. Fíjense ustedes cómo es el flujo. Hay un filtro de partículas inicial, como en la mayoría o en el estándar de los equipos. Este filtro de partículas me permite un flujo que ustedes se dan cuenta, se distribuye por la parte superior, por la parte interna de las dos B cortas que componen un módulo y hacen que el aire atraviese la mayor cantidad de media posible, teniendo una velocidad definida como la que vimos en la carta o en el plano, para así poder entrar al filtro final y poder entregar aire limpio. ¿De acuerdo? Pero entonces, a pesar de que en el módulo yo tengo un área mayor que la que yo encuentro en el Purafilter o en el Puragrit del slide anterior, sigue siendo lecho delgado, ¿de acuerdo? O thin bed. Cuando hay lecho profundo es cuando tenemos equipos como el Deep Bed Scrubber, como su nombre lo indica, en donde la media puede tener espesores para viajar de 12 pulgadas, de hasta 12 pulgadas, y puedo tener 1, 2 o 3 medias diferentes o 3 lechos químicos diferentes, dependiendo de la concentración de las partículas, de la concentración del gas que yo voy a filtrar, así como del caudal del aire. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros vemos este vistazo general de los equipos más utilizados, si nosotros vemos un PSA, aquí estamos viendo que es del lecho ¿qué? Profundo. ¿Por qué? Ah, espérame. No, pues discúlpame. No se tiene los módulos, es del lecho delgado. Exactamente. Bien. Delgado. ¿Y estos módulos alcanzan a ver más o menos de qué tamaño es? Voy a ampliar aquí un poco. De 18. De 18, exacto. Porque si ustedes ven el PK18 comparado con el que se ve acá en el Positive Pressurization Unit, que es el PPU, aquí se ve que es un PK12, que es más grande que el PK18. Ese es del hecho que el PPU. También sería del lecho delgado. También, porque también está utilizando módulo genial, que es lo mismo que el CA, que se ve acá, ¿de acuerdo? Y en el caso, Roger, o sea, señor.
discúlpame, o sea que a grosso modo, sin que sea una normativa, podemos concluir que el lecho delgado es cuando la media viene paquetizada, ya sea en módulos o en las presentaciones especiales de pura grid. Y pura filter, Y sí. hablamos de cuando tenemos media a granel instalada en nuestras, por ejemplo, en el Deep Bed Screwer, que claramente se utiliza media a granel, y utiliza las diferentes camas para diferentes medias, ¿sí? Podríamos hacer como esa Sí, pequeña deducción. sí. Esa puede ser una regla básica, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo como un pura field side access, como el de la primera figura, pero resulta que aquí lo vemos que tiene solo una fila de módulos PK18, pero si en lugar de una tiene dos o tiene tres, ¿sigue siendo de lecho delgado o ya pasa a ser de lecho profundo? Caramba, bueno, puede ser relativo porque podríamos decir que debido a la cantidad de secciones, podría decir que ya se transforma en varias capas de lecho delgado y se transforma en una de lecho profundo, por así decirlo. Tranquilo, para confirmar la regla que tú mismo nos acabas de contar, por muchas gabinetes que tenga con módulos PK18, sigue siendo de lecho delgado porque la velocidad fase sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, esta regla que tú mencionas es muy útil porque si yo veo, caramba, tiene módulos, ya sé que es de thin bed o de lecho delgado. Y ya sé más o menos qué flujos de aire puede manejar. Ya sé más o menos cuál es la velocidad que tiene cada uno de los módulos. Y si yo tengo una velocidad definida en los módulos, ¿cómo puedo manejar o aumentar el caudal? Si yo tengo la misma velocidad en todos los módulos, así sea uno o sean tres filas de módulos. Pues simplemente Con las, aumento el área, ¿de el acuerdo? área, claro. Porque si yo tengo más área, tengo más módulos, todos tienen la misma velocidad, pero puedo hacer más caudal. ¿Vamos bien? Exacto. Y los equipos Sí. de lecho profundo, muy claro, el Deep Bed Scrubber, como su nombre lo indica, en este caso nosotros estamos viendo un Deep Bed Scrubber que tiene cuatro escotillas arriba, o sea que tiene cuatro lechos químicos que pueden ser iguales o diferentes, cuatro lechos químicos que pueden tener un espesor de 12 pulgadas o menos, y tenemos los top scrubbers, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a, en los minutos que nos quedan, déjenme yo ver aquí en el chat algo. Sí, perfecto, Andrés, la fórmula que propones. Se me está acabando la batería de los audífonos que estoy usando, entonces los voy a desconectar para que hablemos en los minutos finales. Y conecto mis audífonos. ¿Me escuchan? Sí, no hay Sí, sí problema. es. Ah, ok, Sí. perfecto. Entonces, los que nosotros tenemos en la fila superior son de lecho delgado y como bien lo mencionaba José, básicamente todo lo que encontremos con media química dentro de un marco de un módulo lo vamos a definir como lecho delgado, ¿de acuerdo? Y Deep Bed Scrubbers y el Top Scrubber o el Drum Scrubber son de lecho profundo porque utilizan la media a granel, ¿de acuerdo? Yo lo que quería mostrarles en los minutos finales es, voy a buscar un plano de un equipo, por ejemplo, de un Scrubber para ver la nomenclatura que nos indica. Entonces, ¿dónde tengo uno? Muy bien. Entonces, ¿están viendo este plano? ¿Un plano de un Sí, equipo? sí, sí. Fíjense, por ejemplo, ¿este qué equipo es? Sin yo mostrarles el rótulo de abajo. Un DBS. Es un Un DBS. DBS. Muy bien. Aquí vemos que entonces tiene el flujo del aire de izquierda a derecha. Nosotros vemos que en la primera sección, en la vista que tenemos frontal aquí en el medio, hay un prefiltro y luego viene el ventilador, ¿cierto? O sea, ¿es un equipo activo o pasivo? Activo. Activo, Activo. Activo. genial, perfecto. ¿Cuántos lechos químicos tenemos acá? 3. Tenemos 3 lechos químicos. ¿Y son lechos químicos de lecho profundo o lecho delgado? Profundo. Fondo. Profundo, exacto, porque es un deep bed scrubber, ¿de acuerdo?
¿De qué espesor es cada uno de los lechos químicos? 12 pulgadas. Sí, señor. Y lo podemos ver aquí en el cuadro que rotula el plano, donde me dice que la primera media es de 12 pulgadas, que tiene Puracol y que aquí caben 6 pies cúbicos de media. La segunda, el segundo lecho químico es también de 12 pulgadas, que tiene Puracarb y que tiene 6 pies cúbicos también. Y el tercero es también de 12 pulgadas y tiene Chemisorbent. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuánto es el caudal de aire que maneja este equipo? 200. Pues, ajá. 200 pies cúbicos por minuto. ¿Se dan cuenta? No es muy alto y estamos utilizando lecho profundo. ¿Eso qué nos puede deducir? Caramba, tengo un equipo grande, tengo lecho profundo y tengo bajo caudal. Una muy buena eficiencia. Más allá que una muy buena eficiencia, que es un buen punto, lo que estamos viendo es que yo tengo bajo caudal y tengo lechos químicos grandes. O sea que el tiempo de residencia en mi equipo, ¿cómo debe ser? Es alto. Es alto. Exacto. Y si yo tengo lecho profundo, tengo un área definida y una velocidad definida, donde lo estoy haciendo pasar despacito, ¿qué puedo deducir de las concentraciones de los gases? Van a disminuir drásticamente. Exacto. Y lo que estoy viendo es que seguramente la concentración que estamos viendo es alta. Porque yo necesito pasarla despacito por la media, como dice la canción, y poder tener la chemisorption, que a pesar de que es instantánea, necesito más cantidad de media para poderla remover. ¿Se dan cuenta? Ya, sí, Eso lo así estamos es. viendo aquí del plano. Y ahora veamos la nomenclatura. Voy a aumentar aquí un poco. Y ustedes ven la nomenclatura acá que dice... Aquí donde dice Model Number. SW, DBS, ¿sí lo están viendo? Sí, así es. Correcto. Listo. Sí. Entonces, debajo del título de Barranca Bermeja dice SWDBS. Esto quiere decir Single Wall DBS. Entonces, es un equipo DBS de pared sencilla. Sí, ya. Porque Ajá. la carcasa del equipo puede ser doble para aislar del ruido. ¿De acuerdo? En casos donde se necesite. Y la diferencia es que ahí sería DW. Entonces, ¿ok? 202. Ese 202 es el área, o sea, las dimensiones de alto por ancho en pies. Entonces tiene 2 pies de alto por 2 pies de ancho. Ese 202, ¿de acuerdo? Y ahí estoy viendo el área. ¿Listo? El 115 es la longitud total del equipo. Y si nosotros volvemos a la vista que yo les estaba mencionando, aquí debe haber un 115. ¿Se fijan? Aquí abajo. Desde el principio del equipo hasta el final. Entonces, llevamos de la nomenclatura. Tipo de equipo, pared delgada. El área en pies. La longitud, ¿de acuerdo? Luego viene el 2P. ¿Qué es el 2P? El 2P es el espesor del prefiltro. Es de 2 pulgadas, ¿de acuerdo? Luego viene el BLR. Quiere decir que después del prefiltro viene el blower. ¿Se fijan? 2P, que es la profundidad del prefiltro. BLR, que es el blower. Y luego viene 12D, 12D, 12D. Es decir, 3 lechos químicos de 12 pulgadas. Y al final un 4F, que es un filtro final de un espesor de 4 pulgadas. ¿Se fijan lo que nos dice la nomenclatura? Este es solamente un ejemplo que buscaremos desarrollarlo más adelante, pero para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, si están en campo, encuentran un equipo y le ven la placa, si ustedes anotan este nombre, pueden ver, ah, caramba, este es un DBS de pared delgada, de 2 metros por 2 metros, que tiene 115 de largo, también en pulgadas. Un prefiltro de 2 pulgadas, el blower, 3 lechos químicos y un filtro final de 4 pulgadas. ¿Se fijan? Sí, Roger, una pregunta. Claro. Sí. Yo vi la información, era un bulletin realmente acerca del DBS. Sí. Y en ningún lado estaba el ordering information, porque es muy importante tener el ordering information para poder corroborar todas las características. Cierto, es buen punto. Cuando hay están los planos estándar de los equipos según caudales. Y eso también se encuentra en Purafil y tú puedes ver el equipo estándar con esta información. Entonces,
Ese cuadro no está incluido en el brochure, que es un buen punto. Lo podemos encontrar en el plano estándar por equipo. Cuando veamos Purapic les muestro cómo llegar, ¿les parece? Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que esto es un poco, incluso a mí también me cuesta trabajo en algún momento, pero hay información más específica sobre la mecánica, sobre flujos de aire, sobre cómo dimensionarlos, que se las puedo compartir también y las voy a poner en la carpeta como algo que se llame información técnica mecánica, para que ustedes, quien quiera, lo pueda profundizar un poco más. Pero siempre Perfecto. tenemos el apoyo de la gente de ingeniería, ¿de acuerdo? Roger, una consulta, Roger. Sí. En cuanto al tiempo de residencia, vi que en la tabla ese rango es de más de 10 veces. No sé si lo has dicho, pero ¿cuál sería el factor de diseño para determinar ese tiempo de residencia? Bien. El tiempo de residencia varía si yo estoy utilizando lecho profundo o lecho delgado. Pero nosotros hablamos que los tiempos de residencia pueden ir en un rango desde menos de 0.12 segundos a 1.8 segundos, dependiendo de si es lecho delgado o lecho profundo. Y eso también está en algunos documentos. Pero para que tengas una consideración más o menos, ese sería el tiempo, entre 0.12 segundos y 1.8 segundos, que estaba en uno de los slides que vimos con anterioridad. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, entonces, en vista de la hora. Perdón, Roger, antes de cambiar, disculpa, ¿Sí? me quedó algo que te pregunté por el chat. Y las renovaciones por hora, ¿Sí? ¿eso también es tabulado o Sí. cómo? Sí, señor. Y dependiendo de la aplicación, tenemos la cantidad de cambios por hora. La norma ahorita, que es la que vimos para salas eléctricas, me dice que si hay una cantidad entre 8 y 12 cambios por hora en una sala de control, es suficiente. Pero, por ejemplo, un equipo como el SU, que lo vimos que es el Electronic Cabinet Unit, que es para un tablero de control, por las consideraciones del espacio y del aire circundante, se recomienda que sean 25 cambios por hora. Entonces, depende de la aplicación. Por ejemplo, si es una sala eléctrica donde no hay personal humano, y dependiendo de la cantidad del área, pueden ser 8 cambios por hora. Pero si es una sala de control con personas y con gente entrando y saliendo, se recomienda que sean 12 cambios por hora. Entonces depende de la aplicación, ¿ok? Y disculpa que no vi tu pregunta en el chat. Ningún problema, todo más que claro. Muchas gracias. Chévere. Entonces, primera recomendación, por favor, traten de inscribirse para el webinar del miércoles y yo les confirmo en unos minutos la hora a la que vamos a tener teniendo como base hora Colombia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Argentina son las 10:07 de la mañana en este momento en Bogotá. ¿Qué hora es en Argentina? ¿12? Sí, 12. 12, ok. Entonces, con base hora Colombia, les voy a enviar cuál es la hora del webinar para que tengamos la referencia exacta. Muy bien. Después... Roger, una pregunta con respecto al webinar. Disculpa que te interrumpa. Tú sabes que se envió un correo de actualización, ¿no? ¿Un correo de actualización de qué? Sobre el webinar. Yo les envié un correo esta mañana. Que exacto. Fue el actualizado. Ah, ok, pero el horario igual se mantiene. El que se inscribió antes ya no tiene por qué registrarse nuevamente, ¿verdad? Sí, no tiene necesidad de inscribirse nuevamente porque ya está inscrito. Sí, señor. Perfecto. Para que lo tengan en cuenta. Después de asistir al webinar, como hay sesiones el miércoles en la mañana y en la tarde, y el viernes también, pero el viernes es Viernes Santo, en todo caso yo estoy disponible con todo gusto para atender alguna inquietud adicional después del webinar, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a compartir la información que tengo de los nuevos equipos. Es más, la voy a cargar en nuestra carpeta y se va a llamar PuraShield, nuevo lanzamiento o algo así, para que si quieren le den un vistazo y de pronto tengan algunas preguntas para hacer específicamente en el webinar, que las pueden hacer directamente al webinar o me las pueden pasar a mí por WhatsApp y yo las traslado.
para que nos quede la información muy clara. Entonces, les voy a compartir esa carpeta ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué más les cuento? Y descansamos el Viernes Santo y habíamos hablado de descansar el lunes de Pascua. Es feriado en algunos países, ¿verdad? Igual, como estamos en la casa, pues dediquémosle tiempo a la casa si es feriado y ya coordinaremos para vernos el miércoles siguiente. ¿Les parece? Muy bien, Roger. Muchas gracias. Venga, entonces de mi parte queda confirmar la hora con el cambio de horario, dependiendo de nuestras ciudades. Y verificar los accesos a Purafil Academy. Algo más que pendiente de mi parte. La carpeta que les voy a compartir. Carpeta a compartir. Y creo que de mi lado, eso sería mis compromisos, ¿cierto? Correcto. Y del lado de ustedes, es interesante que le den una revisada a esos equipos y si tenemos preguntas antes, pues tanto mejor. Y buscamos que nos las aclaren directamente en el webinar o enviamos las inquietudes antes. Me parecería genial. ¿De acuerdo? Perfecto. Roger, una pregunta con respecto a PuraPeak. ¿Hay algún brochure ahí que nos puedas enviar con respecto a cómo manejar el PuraPeak? Sí lo hay, lo voy a buscar. Pero igual es una sesión que vamos a hacer. ¿El PuraPeak normal o el PuraPeak? Sí, el PuraPeak normal. El otro es Purafil Academy. Sí. En todo caso, normal, lo vamos a ver en una próxima sesión, pero voy a buscar si hay algo que nos dé unos pasos para ver cómo se usa. ¿De acuerdo? Perfecto, ok. Señores, muchas gracias. Por favor. Roger, perdona. Sí, dime. ¿Te puedo pedir, por favor, si te podrás quedar un segundito con los de Airation Argentina? Por supuesto. Entonces, señores, muchas gracias. A ti, Roger, muchas gracias. Saludos, Roger, muchas gracias. Gracias, Que esté bien Roger, por ahí. saludos a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.